Buenos días, gusto de ver a tantos buenos amigos de las Américas aquí. Realmente Nicaragua es un país joven, lleno de oportunidades. Yo tengo el placer y el gusto de liderar al Grupo Merco, que nace su ruta de más de 65 años en Nicaragua. Aquí tenemos empresas como la CISA, el mayor exportador de café, café soluble, el mayor tostador de café tostado y molido. Y al mismo tiempo quiero indicarles que Nicaragua es el país geológicamente más joven de Centroamérica. Y tal vez por esa juventud significa también tierra fértil, fuerza de trabajo abundante y energética. Y hay amplio espacio realmente para crecer y invertir en la agroindustria. Hay factores definitivamente especiales en Nicaragua para este sector. Uno de ellos es la tierra fértil, el agua y el costo de la misma. En la zona Caribe, el costo de una hectárea oscila entre $1.000 a $3.000 por hectárea. Si lo comparamos a Brasil, uno de los países agrícolas más grandes de América Latina, el costo de la tierra anda entre $6.000 a $10.000 por hectárea en situaciones similares. A ese bajo costo de la tierra le sumamos la mano de obra energética, joven y al mismo tiempo más baja que en muchos otros países. Aquí el salario mínimo en el sector agrícola es alrededor de $122 al mes más beneficios sociales. Aquí pueden establecer operaciones rentables que requieran mano de obra y el nicaragüense es rápido y dispuesto para aprender. Es un campesinado realmente leal, trabajador, curioso. Como ustedes pueden ver, tierra, agua y mano de obra, esencial para la agroindustria. Y como dijimos, es un país sufrido, sobreviviente de revoluciones y guerras. Por eso podemos decir tal vez que sentamos cabeza, que maduró, que se calmó. Hoy por hoy, como dijo Álvaro Lociarán, es el país más seguro, indudablemente, de Centroamérica. Y el Foro Económico, como lo mencionaron, sitúa a Nicaragua como el país más seguro en cuanto a delincuencia y robo del continente latinoamericano. Ahora les voy a compartir ciertos casos de éxitos nuestros como grupo aquí en Nicaragua, en el cual importamos tecnología y la incluimos en poderla usar de una forma eficaz en nuestro querido país. Uno de ellos es la siembra de robusta en la zona Caribe de Nicaragua. Este proyecto inició el grupo CISA Merco hace aproximadamente 7 años. El robusta no existía en este país y hemos logrado tener una productividad de 86 sacos por 46 kilos por hectárea, que es encima de la productividad de Brasil y Vietnam, que son los principales productores de robusta en el mundo. Al mismo tiempo, nuestro costo de producción por hectárea está mínimo, $1.000 por hectárea, debajo de estos dos grandes países. Eso nos da una ventaja competitiva. También hemos mecanizado todo el proceso de la siembra de una forma en que se den los espacios y la forma automática de hacerlo. Uno puede sembrar en un año 300 a 400 hectáreas por año. Al mismo tiempo, podemos cosechar con máquinas cosechadoras importadas de Brasil que logran cosechar 4 veces más que manualmente y al mismo tiempo logramos un mayor ingreso para los trabajadores que efectúan esa labor. Otra experiencia nuestra, igual importando tecnología de nuestros socios de Guatemala,
es estos viveros de Trasplanta. Trasplanta es una empresa que se dedica a hacer viveros con alta tecnología, injertos para variedades de café y variedades de hortalizas y variedades forestales. Ecológicamente muy tecnificado, porque no usamos bolsas de plástico, usamos un material biodegradable. Al mismo tiempo no se usa tierra para los almácigos, sino turba vegetal que es muy rica en carbono. Esto que están viendo ustedes lo comenzamos hace año y medio. Hoy día tenemos 6 millones de plantitas, el próximo año van a ser 10 y en 2 años la meta es tener 20 millones de plantas. Como todos sabemos, esas son las bolsitas, como le digo, y esa es la turba vegetal. Como todos sabemos, en la agricultura y en el sector agrícola también hay que diversificarse. Otra empresa nuestra en el grupo es Gainza, que es una empresa de ganado liderada por mi hermano Duilby. En esto, importando igual cierta tecnología y mejora genética, hemos logrado ciertos índices de desarrollo importantes. Solo para mencionarles, terneros de 205 días, la ganancia de peso diario es de 720 gramos, versus un promedio nacional de 400 gramos. A un año, el peso promedio alcanzado es de 250 kilogramos, versus el promedio nacional de 142 kilogramos. O sea, son cosas específicas que se pueden lograr. Ejemplo, que si logramos que el pequeño productor pueda hacer esta tecnología, y en eso yo me siento muy orgulloso, porque en el proyecto Robusta ya tenemos 280 pequeños productores en la zona Caribe. Nosotros les damos asistencia técnica. Al mismo tiempo tenemos un programa que se llama LIFT, donde hemos creado un círculo virtuoso. ¿Qué hacemos? Le entregamos esas plantitas que dieron al productor, lo financiamos a 7 años de largo plazo y nos asociamos con tostadores clientes nuestros, donde ellos se obligan a los productores que participan en esa cadena y se certifican a ofrecer un precio internacional muy por encima del mercado. ¿Eso qué hace? Un círculo virtuoso donde el productor incrementa su productividad, le cambiamos a ese productor realmente su vida, a su familia, y evitamos la migración rural a la parte urbana. Tenemos que incrementar la productividad de los pequeños y medianos productores en todos los sectores. Eso democratiza la economía rural y la hace viable para inclusive hacer al país mucho más pacífico. Me siento orgulloso de compartir el panel aquí con INCAE, número 1 en América Latina. Al mismo tiempo, Álvaro, que con su modestia no mencionó que en el año 2012 el Banco Mundial puso a ProNicaragua como la número 1 agencia de desarrollo a nivel mundial, y es la primera vez, creo, que una agencia de desarrollo de un país como el nuestro estamos superiores a otros países. Solo para enfatizar la importancia de la educación, Singapur, un país que no tiene recursos naturales, invirtió en educación y hoy en día es el país que tiene más ingresos por cápita en el mundo y sin ningún recurso natural. Importan agua de Indonesia. También tenemos FUNIDE, el cual ayudé a fundarlo. Es un centro de pensamiento donde el Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania nos puso el número 51 a nivel de América Latina, y un centro de pensamiento que promueve
la justicia social, la libertad de pensamiento y al mismo tiempo estudios económicos muy útiles para el progreso económico y social. La red FUNIDE consiste ya de 62 empresas que ayudamos a realmente fomentar eso. Y tenemos pues indudablemente el COSEP, el ANCHAN, o sea, son instituciones que todos ponemos un grano de arena para que el país sea mejor. Como vimos, y le quiero decir, pues también un pequeño programa que tenemos en la educación, que es Semillas para el Progreso. En ese sentido, es un programa donde tenemos 17 escuelas adoptadas en la zona rural, 6.000 estudiantes, y el principal énfasis es entrenar vía facilitadores a los profesores para que ellos puedan realmente enseñarle a los alumnos vía las tablets, la EXO. Ahí después vamos a hablar, va a hablar nuestro amigo Zamora, pero ahí están las tablets. Pero nosotros enfatizamos mucho la enseñanza al profesor. Un buen profesor es un gran efecto multiplicador y es la mejor inversión que podemos hacer. Al mismo tiempo, quiero concluir, pues realmente a decirle la importancia, que es lo que mencionó Enrique, del medio ambiente. Sin agua no hay agricultura, y el agua viene de los bosques, y si cortamos los árboles y no invertimos en mantener los bosques, pues no vamos a tener futuro en la agroindustria. Yo a nivel personal me siento muy orgulloso. Ahí están viendo una reserva nuestra en el crucero, que es aproximadamente de 800 hectáreas, que hemos hecho como 7 o 8 compras, la cual mi señor y yo a nivel personal es mantenerla por los próximos 100 años, y la idea es conservarla, y realmente es algo que me llena de orgullo, debido a que esta reserva, para que a los extranjeros, es 2.4 de lo que el tamaño del Central Park de Estados Unidos. Así que me alegra de que estén aquí. Ustedes van a conocer más a los nicaragüenses, su sonrisa, su hospitalidad, su alegría, su entusiasmo, y realmente también hay buenos socios locales. Tenemos también el INCAE, que gradúa a muchos estudiantes preparados, así que hay talento humano y nos sentimos orgullosos. Yo personalmente, que viví 20 años en Estados Unidos, que fundé Mercom allí en New York, de estar mis últimos 12 años han sido mis años más felices y más prósperos, donde he podido poner mi experiencia, no solamente a la parte, diría yo, económica, sino no ayudar un poco, de poner un granito de arena para que prosperemos en la parte social y educativa. Muchas gracias. Gracias.